Vamos a hacerlo hasta el versículo 10 para dejar los últimos 3 versículos del capítulo 3 para el siguiente estudio. Sería entonces Primera Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 6 al 10. Y dice de la siguiente manera: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos en esta hora. Hoy tenemos un tema el cual se ha titulado Buenas noticias de los tesalonicenses. La última oportunidad que estudiamos el capítulo 3 en sus primeros 5 versículos, nuestro tema fue la confirmación de la fe de los tesalonicenses. Y estuvimos señalando que en los primeros 10 versículos de este capítulo 3, la palabra clave que nos viene apareciendo es la fe. Revisemos, por ejemplo, el versículo 2. En la última parte dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí tenemos la número 1. En el versículo número 5 aparece en segundo lugar, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Ahí aparece la número 2. La número 3 la leímos en el versículo 6, que dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Ahí está la número 3. El versículo 7 tiene la número 4, que dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahí está la número 5 en este caso. Y la última está en el versículo 10, que es la última parte de la pregunta grande que va desde el 9 hasta el 10, que dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Por qué señalo eso? Lo que sucede es que todos estos 10 versículos, de lo que Pablo está preocupado es de la fe de los tesalonicenses. Pero la pregunta es, ¿y por qué está preocupado Pablo? Hay que recordar que él está preocupado porque no tuvo mucho tiempo de estar con los tesalonicenses, solo estuvo 3 semanas, como dice Hechos 17, 3 días de reposo, y Pablo tuvo que salir de emergencia de Tesalónica. Por lo tanto, le preocupaba saber cómo estaba la fe de los tesalonicenses, porque ellos habían quedado en una gran persecución. Entonces, la preocupación de Pablo era si los tesalonicenses habían sucumbido en el sentido de desmayar o habían continuado o permanecido firmes. Entonces, el deseo de Pablo era ir él
él lo expresa desde el versículo 17 en adelante del capítulo 2. Por ejemplo, el capítulo 2, verso 18 dice: por lo cual quisimos ir, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Más adelante, bueno, de hecho el martes pasado, también Pablo hablaba de que tenía miedo. En el versículo 4 lo dice, perdón, en el versículo 5 lo dice, que lo que él tenía era miedo que el tentador los tentase. Entonces, tanto el versículo 18 del capítulo 2 como el versículo 5 del 3, de lo que Pablo tiene miedo es de Satanás. ¿Y por qué tenía miedo de Satanás? Porque sabía muy bien que los tesalonicenses eran nuevos. Podríamos decir que estaban tiernos en la fe. Y el deseo que él tenía pues era que no desmayaran. Pero ¿cómo se daba cuenta Pablo de eso? Ahora, hermanos, pues no es necesidad de viajar, ¿verdad? Si Pablo hubiera tenido acceso a las comunicaciones que hoy tenemos, pues lo que hubiera hecho Pablo es hacer una llamada, enviar un mensaje de texto, preguntar cómo están. Pero en ese tiempo, que las distancias de tiempos eran grandes, las distancias eran súper grandes, que los viajes, hermanos, no duraban horas, sino que cuando Pablo despedía a Timoteo, venía a volver a saber de él como una semana después. Porque no era de que llegaba a la terminal y ahí en la terminal agarraba el bus, la número 308. Eso no existía. Sino que ellos caminaban, y si los viajes eran largos, pues tenían que agarrar barcos, que no era que llegaban a cada rato como ahora. Eran largos los viajes. No porque las distancias eran grandes, sino porque los medios de transporte no eran como hoy. El deseo de Pablo era ir él. Pero al final, las investigaciones dicen que con quien se oponía Satanás era con él. Porque uno nota que al final a quien envía es a Timoteo. Pero él quiere ir. Pero al final no puede ir él. Entonces el martes pasado estuvimos viendo que Pablo envió a Timoteo y mencionábamos que ahora, este martes, íbamos a ver las noticias que trajo Timoteo, que la mayoría de nosotros sabemos que eran buenas noticias. Y vamos a iniciar con el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió, aquí ya notamos, ¿verdad? Que por ejemplo, veamos el contraste del versículo 2 con el 6. Leamos el versículo 2. Y enviamos ¿a quién? A Timoteo. Ahora leamos el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió, ¿qué es lo que notamos ahí? Que envía a Timoteo y luego, pero lo que estamos notando aquí es algo interesante. De que en la misma carta se siente el momento en que Timoteo se va y el momento en que Timoteo regresa. Entonces Pablo está narrando todo lo que estuvo aconteciendo para que los tesalonicenses se dieran cuenta de que ellos no se habían olvidado de los hermanos. Pablo les está tratando la manera de decir todos los intentos que ellos tuvieron y no pudieron. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? Es como que yo les diga, hermanos, no es que no había querido ir. Les estoy comentando todo lo que pasó para que ustedes vean que los deseos de nosotros eran ir a verlos. Por eso Pablo dice yo, y en su momento decíamos que rompe el plural para pasar al singular. Al final, quien más deseos tenía de ir era él. Porque siempre hablaba, ¿verdad?, de nosotros, hablando de Timoteo y también de Silvano, que ya hemos dicho que es el mismo Silas, pero al final el verdadero deseo era de uno, y ese era de Pablo. Entonces veamos las noticias que trajo Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, ya estoy en el 6, y nos dio, ¿qué? Buenas noticias.
¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha buenas noticias? ¿De qué otra manera se puede decir buenas noticias? A ver, ¿de qué otra manera se puede decir buenas noticias? Evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Fíjense que es bien curioso, aquellos que tienen un cerebro que no se les olvida nada, pongan atención, que Pablo se dice que es la única vez que pone evangelio no refiriéndose al evangelio de Cristo. Porque cuando iniciamos la carta le dije que evangelio no solo se utilizaba para hablar de Cristo, no sé si recuerdan. También se hablaba del evangelio del César. Porque evangelio era buenas noticias. Los mensajeros decían evangelio César, o sea, traían buenas noticias ¿de quién? Del César. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? Que el César se había sanado porque estaba enfermo. Pero Pablo dijo, las buenas noticias, el evangelio que traigo ya no es del César, sino es de Jesucristo. Pero es bien interesante que Pablo aquí pone buenas noticias. Usted lo lee en español, pero si leyera el texto griego, pone evangelion, aparece evangelio. Pero lo interesante es esto. ¿Por qué Pablo pone evangelio? O sea que lo que Timoteo trajo fue un evangelio, trajo buenas, porque estas noticias calmaron la ansiedad de Pablo. ¿Se recuerdan que en el martes pasado él estaba ansioso por saber qué había pasado con ellos? Si habían retrocedido o se habían mantenido. Pero para Pablo esas noticias que trae Timoteo no son cualquier noticias, sino que son buenas noticias. Por ejemplo, si usted tiene un familiar que está en otro país, voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo de alguien que usted sabe que se fue a otro país y tiene 3 años de no saber de él. Se perdió, usted no sabe, y de repente un familiar de Estados Unidos le llama a usted y le dice, mira, fíjate que te tengo noticias, pero de una sola vez le agrega, te tengo buenas noticias de tu hijo. ¿Cómo se pone usted? Hermano, usted siente que el corazón, pero de una sola vez le dice, te tengo buenas, por lo menos no le dice, fíjate que te tengo malas noticias, lo mata más rápido, porque las buenas son un impacto, no digamos las malas. Entonces, no es como que a usted le digan, fíjate que se murió un fulano allá en un cantón, esas notas, eso, ¿qué es lo que me estás contando vos? Entonces, para Pablo, la noticia de los tesalonicenses no era, está bueno, hombre, está bueno que sigan adelante los hermanos. No, fue que, y ya van a ver por qué les estoy diciendo, esa alegría que desbordó en él las noticias de los hermanos en Tesalónica, para él fue un evangelio. Por eso el tema de esta tarde se llama Buenas noticias de los tesalonicenses. Por fin, dice Pablo, mi ansiedad se terminó. Yo estaba afligido de que el tentador los tentase. Eso lo dice el versículo 5, anterior está. Estaba preocupado de que ustedes sucumbieran. Pero las noticias de Timoteo me han vuelto a la vida. Es una buena noticia para mí. Y es bien interesante lo siguiente, que aquí yo he aprendido mucho. Porque las noticias que trae Timoteo no son que la iglesia ha crecido numéricamente. Fíjense que actualmente nosotros nos hace falta mucho que aprender de esta iglesia. ¿Por qué?
Porque si usted se va para otro país y viniera a visitar esta iglesia, uno normalmente en lo que se fija es en el número. Y dice, la iglesia ha crecido, fíjate. Ah, muy bien. Y también veo que ya construyeron, fíjate. Pero las noticias de Timoteo debería de ser en lo que nosotros deberíamos de fijarnos en la iglesia. No necesariamente en el número. No necesariamente en que ya pintaron la iglesia. No necesariamente en que la iglesia ya compró un terreno. Miren las noticias que trae Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, ¿de qué? De vuestra fe y amor. Miren en lo que se fija a Pablo. Miren en lo que se fija a Timoteo. Yo le aseguro que si uno va a una iglesia, no anda en la misma percepción. Uno ve, qué bonito ministerio de alabanza, pero no se fija si la gente ama más. No se fija si la gente ha crecido en fe. Y eso nos enseña a nosotros. Porque usted puede decir, hermano, qué poquitos. Eso que usted ve, poquitos, por ejemplo, que vienen los martes, pero todos estos temas de enseñanza nos están haciendo crecer en la fe. ¿Cuántos están creciendo en fe con cada enseñanza? Porque la iglesia no solamente crece en número. Usted no solamente debe sentirse alegre porque vinieron bastantes. Puede ser que ese montón que vienen no crecen en la fe, ni aman. ¿Qué recuerda usted de este versículo 6? De esto, mire, hermanos, retroceda por favor al capítulo 1 y se recuerda de las 3 virtudes teologales que vimos. Está en el versículo 3. Vamos a retroceder allá a enseñanzas que comenzamos. Primera Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la... ¿Se recuerdan de ese tema? Que hablamos de la fe, la esperanza y el amor. Que aquí aparece primero la fe, luego el amor y luego la esperanza. ¿Qué es lo que se recuerda aquí en el versículo 6? La fe y el amor. De las 3 virtudes teologales, así se le llama, Timoteo trae noticias de 2. Y las noticias que trae es que los hermanos están firmes ¿en qué? En la fe. Ah, dice Pablo. Y no solamente eso, la fe de ellos está siendo de inspiración a todos los que están padeciendo persecución en otros lugares. Y aquí hay un secreto. Si a usted no le pasa nada, usted no sirve de inspiración de nada. Y usted puede decir, hermano, lo que usted quiere es que a mí me pase algo. No, yo no quiero ni que a usted le vaya mal, ni que a usted le lleguen enfermedades, ni que a usted le lleguen pruebas. Yo no deseo eso. ¿Quiénes de ustedes desean eso para su hermano? No, pero de que va a llegar, van a llegar. Si es que usted ha estado pasando, o lo va a pasar, o ya lo pasó. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo eso lo que hace es que usted tenga más experiencia. Si usted ha sobrevivido a enfermedades, pruebas, dificultades, bochornos de la gente, que la gente se burla de usted, que qué vas a hacer a esa iglesia. Si usted ya superó todo eso y eso ya no le hace daño, usted ya maduró. Y eso es lo que estaba pasando con los tesalonicenses. Pablo tenía miedo de que el tentador los tentara, y la noticia que trae Timoteo es que esos hermanitos con 3 semanas y un mes que tienen ya, siguen firmes, siguen fuertes. Y no solamente tienen fe, sino que siguen amando en medio de las dificultades. Porque amar cuando todo va bien es fácil. Pero amar en medio de las persecuciones, amar en medio de las dificultades,
Y quiero recordarle, ¿qué tipo de persecución era la que estaban teniendo los tesalonicenses? Persecución de sus mismos compatriotas paganos. Porque ellos habían dejado los ídolos y se habían vuelto a un único Dios. Y la persecución era de que como ellos ya no robaban, ya no eran malos, los mismos de sus ciudadanos, compatriotas, se burlaban de ellos. Y no cree usted que solamente les tiraban hablada, los buscaban para destruirlos y matarlos. Si no, lea usted Hechos capítulo 17, que se menciona de un hombre tesalonicense llamado Jasón. Jasón escondió al equipo misionero. Y a Jasón lo llegaron a buscar con garrotes para que soltá a esos que tenés ahí. ¿Quiénes de nosotros amáramos en esas condiciones? Porque es bonito amar cuando hay sándwiches, hay pastel. Tomémonos una foto en el amor del Señor. Pero cuando sale a la luz el temperamento del otro, cuando el otro hermano saca la cara verdadera, ¿verdad? Ah, no, aquí se manifestó el diablo. No, ame. Ame, ¿por qué? Porque uno debe de amar tanto al que se deja amar como también al que no se deja amar. Porque hay gente que no se deja amar. Uno le pregunta, mire hermana, ¿y cómo está? ¿Y qué le importa a usted? O sea, ¿usted estaría dispuesto a aguantar algo así? Porque hay gente que me dice, hermano, ahí vienen unos queriendo entregar el liderazgo. ¿Y a Jesús cómo lo trataron? ¿Queremos que toda la gente nos trate bien? No, eso no existe. Porque tratamos con gente que ha nacido de nuevo y con gente que no ha nacido de nuevo. Tratamos con gente que está creciendo en la fe y tratamos con gente que va para atrás en lugar de ir para adelante. Entonces usted tiene que estar dispuesto. Eso era lo que Pablo decía. Y estos hermanos que son nuevos, todavía yo decía Pablo y Sila, que ya venimos de sufrir. Por ejemplo, Pablo y Sila, ¿sabe de dónde venían? Venían de Filipo. Aquí lo menciona. Atrás lo vimos. Por ejemplo, el 2, capítulo 2, verso 2. Mire cómo dice. Capítulo 2, verso 2. Pues habiendo antes padecido y haber sido ultrajados, ¿a dónde? ¿Y sabe qué fue lo que Pablo pasó en Filipo? Es la famosa historia de Pablo y Silas. ¿A dónde? En la cárcel. ¿De qué viene Pablo? De comer sándwiches, de bailar un rato. Viene de estar encadenado en el cepo. Y llega donde los tesalonicenses y los ve sufrir. Y dice Pablo, ¿saben qué es lo que me preocupa? Que ellos están nuevos. Nosotros ya venimos nosotros ya tenemos carroña, ya tenemos cuero viejo. Pero estos hermanos, pero luego Timoteo dice, están firmes en la fe. Esas son buenas noticias. ¿Cómo se siente usted cuando un hermano nuevo está siendo amenazado, pero de repente ahí viene con su Biblia para la célula? Bienvenido, hermano. Y dice él, mire, en la casa ya no me quieren, pero ya les dije que yo no voy a dejar al Señor. Eso es que es algo especial para nosotros. Sigamos. De vuestra fe y amor. ¿Y qué dice? Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. ¿De qué se da cuenta Pablo? De lo siguiente, mire hermano. Mire qué bonito. Pablo lo deseaba ver y los tesalonicenses también lo querían ver a él. ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted cuando llega alguien y le dice, hermano, yo lo quería ver a usted? Y usted le dice, pues ya somos dos, yo también lo quería ver. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente bien? Pero si usted le dice, hermano, yo lo quería ver. Ah, vaya, fue que yo hasta se me había olvidado que usted existía. No se siente igual. Pero así como Pablo quería ver a los tesalonicenses, ellos también querían ver a Pablo. Entonces significa que aquello que Pablo dijo, ¿saben qué fue lo que Pablo dijo? Que él tenía miedo de que el trabajo que ellos habían hecho con los tesalonicenses resultara en ¿qué?
en vano. Leámoslo donde está. Está en el versículo 5 del capítulo 3. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero ahora que Pablo tiene buenas noticias, dice Pablo, nuestro trabajo no fue en vano. También dice, la última parte del versículo 6, como también nosotros a vosotros. 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué le está diciendo Pablo a los tesalonicenses? ¿Quién recuerda de dónde está escribiendo esta carta Pablo? Vamos a ver. No oigo. Ya lo hemos mencionado. Está escribiendo desde Corinto. Hay que anotar eso. La carta a los tesalonicenses fue escrita estando Pablo en Corinto. Y en Corinto Pablo estaba descansando. No. Miren lo que dice aquí, 7. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad o sea que Pablo sufrió en Filipo, sufrió en Tesalónica y seguía sufriendo en Corinto. Hay un mensaje aquí. Y es de que usted debe aprender a ser feliz en medio. No cuando salga. Eso no está fácil. Es que mire, hermano, a mí, si estos problemas se me acabaran, mi vida fuera diferente. Es que mire, si yo no tuviera el marido que tengo, si yo no tuviera la mujer que tengo, si yo no tuviera los problemas que tengo, etcétera, etcétera. No. Entonces Pablo nunca hubiera sido feliz. Pero pregunto yo, ¿era feliz este hombre predicando? Usted debe de acostumbrarse. Yo ya estoy acostumbrado, hermano. Si no es una cosa, es otra. Yo lo que disfruto son los momentos en que se me olvida. ¿Cuántos ya están acostumbrados que si no es una cosa, es otra? Sale uno de una, a veces con la iglesia pasa. Digo yo, hasta siento raro que ya no hayan problemas en la iglesia. ¡Pah! Llega el siguiente, ya hasta me preparo. Igual también a nivel de familia, igual también con mi vida, porque usted puede pensar de que yo soy un hombre sano. No, lo que pasa es que vemos algunos que no les hablamos de lo que padecemos. Y Dios nos sostiene. Porque usted anda problemas y yo lo cargo con los míos. El Señor nos da la fuerza para seguir adelante, hermano. Y tenemos que ser felices en medio de todas las enfermedades y tropiezos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? En medio de toda dificultad, ¿cuántos adoran el nombre del Señor? Aleluya. Hay que aprender a ser feliz en medio de los procesos. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo? ¿Saben qué ha pasado, dice Pablo? Estas noticias que trajo Timoteo, lo que hicieron en nuestras necesidades y aflicciones fue que nos ha dado ánimo. O sea, Pablo quería escribir la carta para animar a los tesalonicenses y los tesalonicenses lo terminaron animando a él. Qué bonito es eso, hermano. Cuando uno va a la casa de alguien a confirmarlo en la fe, y al final quien termina animado es uno. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado cuando voy a la casa de algún hermano. Normalmente visito a aquellos que las células no alcanzan o que son nuevos, o algunos que me dicen, pastor, a mí me gustaría hablar con usted, y apartamos un tiempo y yo oro antes de ir. Señor, dame palabras. Y al final ni hablo nada yo, sino que me comienzan a contar de cómo Dios los ha llamado, de cómo Dios los trajo a esta iglesia, de cómo quieren que toda su familia venga. Y me pasa como Pablo. Ustedes me han animado a mí. Y yo llego a la casa contando las buenas nuevas a mi esposa. Fíjate que el hermano tal quiere seguir adelante y también dice que, hermano, nos termina animando. Pero ¿quién hace todo eso? Lo hace Dios. Y qué bonito, hermanos,
que en medio de las aflicciones nos demos cuenta que Dios nos sigue consolando. Quiero mencionarle algo. Leamos el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, a saber qué necesidades eran las que pasaba Pablo, ¿verdad? ¿Qué sería una necesidad? Porque menciona dos palabras, necesidad y aflicción. Son dos cosas diferentes. Cuando uno lee necesidad, siente que necesita algunas cosas. Quizás no era comida, ¿verdad? Porque quizás le daban comida por ahí. Pero cuando habla de necesidades, habla de incomodidades. Quizás no tenía buena ropa. Quizás no tenía una buena cama donde dormir. Quizás le tocaba dormir afuera. Pero en medio de eso, ¿qué dice él? Fuimos, ¿qué? Consolados. La NBI dice, nos han dado ánimo. O sea que el consuelo es que ellos recibieron ánimos. ¿Y qué es lo que animó a Pablo? Ahí lo dice, la fe de ellos. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y se recuerda el martes pasado que hablamos la confirmación de la fe. Entonces, Timoteo llevaba una misión y era confirmar la fe. Aquí está el versículo que lo leímos de la confirmación de la fe. Leamos el 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, ahí está la misión de Timoteo. ¿A qué va Timoteo? Para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Y mencionábamos que confirmar era afianzar. Y mencionábamos que exhortar era animar, no era ir a regañar a la gente. Entonces, ¿qué iba a hacer Timoteo? Iba a afianzar y iba a animar. Y las noticias que trae terminan afirmando y afianzando a Pablo. O sea que mutuamente se afirmaban y se afianzaban. ¿Y qué afirmaba eso? Su fe. Hermanos, por eso quiero en este sentido hablarle de lo siguiente. Cuando un hermano dice, hermano, oren por fortaleza espiritual para mi vida, se refieren a eso los hermanos. ¿A qué se refieren? A que ellos no se sienten muy firmes en la fe. Cuando alguien dice, ore por fortaleza espiritual, eso abunda, ¿ha visto? Esas peticiones abundan. Ore por fortaleza, hermano Eduardo. Ore por fortaleza, hermano. Fortaleza es afianzar en la fe. Y no necesariamente nosotros, por ser ya personas con años en el Evangelio, no podamos un día necesitar fortaleza. ¿Cuántos creen que a pesar de los años que tengamos, siempre es necesario orar por fortaleza? Por ejemplo, yo como pastor, usted puede decir, hermano, usted tiene una gran fortaleza. Eso es lo que usted mira, pero cada uno tiene sus propias luchas, con lo que cada quien va luchando. En ese sentido, siempre debe de haber oración por fortaleza. Y ya van a ver ustedes en el 10 que cuando Pablo dice que ellos están firmes, no significa que ya no necesiten nada. ¿Cómo no? Ahí va a ver, lo vamos a ver al final. Versículo 8. Porque ahora, miren lo que dice Pablo, ¿ahora qué? Vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Saben, hermanos, que en la versión NBI ahí dice, porque ahora reavivamos? O sea, aquí está, entonces, ¿significa que Pablo estaba muerto? No se refiere a eso. Cuando dice que ahora vivimos, es que Pablo estaba afligido, porque no sabía nada de ellos. Pero con la noticia, ¿vuelve a qué? Vuelve a respirar y dice, oh, de verdad, me alegra tanto de que ustedes estén firmes. Y ahora sí estamos, porque ¿qué hubiera sido si la noticia hubiera sido lo contrario? Que los tesalonicenses sucumbieron, cedieron.
este versículo 8 no hubiera sido porque ahora vivimos, sino que hubiera sido lo contrario. Porque ahora si estábamos mal antes, estamos peor. Si estábamos desanimados antes con las pero no. Gloria a Dios que en lugar de sucumbir, ellos dieron lugar a avance en la obra del Señor. Por eso dice Pablo, ahora vivimos. ¿Cuál es la seguridad de nuestra vivencia? Que están firmes en el Señor. Esto de lo que nos habla es del amor de Pablo por los tesalonicenses. Miren ustedes, no se habla de que los tesalonicenses le mandaron una gran ofrenda a Pablo. Y Pablo dice, gracias por la ofrenda, ahora vivo. Porque ahora eso es lo que le alegra a muchos. Amén. Los bienes. Pablo nos dice, me alegran de que se recuerden de mí, ahora vivo. Porque pensaba que me habían enterrado. No es ningún halago material, no es ningún regalo, es la afirmación en la fe de ellos. Y así debe de ser el evangelio de Cristo en la iglesia. Un evangelio que no esté basado en las cosas materiales. Un evangelio que no esté basado en elogios. Usted no debe alegrarse porque la gente reconoce que usted se mata por ellos. Pablo no se alegraba por eso. Vaya, por fin entendieron que nosotros ahí nos andamos tropezando por ustedes. Porque hay gente que así es. Esta gente no agradece. Ahí ando yo debajo de la lluvia y ellos aquí. No, eso no es así. A usted no le debe de preocupar eso porque no es el primero que sufre. De hecho, que le caiga una tormenta a usted, eso no es sufrir. Hay gente que por eso se queja. Ay, casi me caía yo. Ay, baja el show, casi. Y ni se cayó, es mentira. Hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a todo. Debemos de estar dispuestos a seguir adelante. Y si usted siente que esta palabra es para usted, de gloria a Dios. Esta palabra es para mí, hermano. Porque lo que a mí me debe de alegrar es la afirmación de la fe de los hijos de Dios. Y estas enseñanzas han nacido para afirmar la fe de los hijos del Señor, para aquellos que saben que necesitan la palabra. Así que el gozo, ¿se acuerdan el gozo y la corona de Pablo? Ese tema estuvo bien bonito, fue uno de los que a mí me gustó. El versículo 20 del capítulo 2 dice Pablo, ustedes son mi gloria y mi gozo. Yo no espero perlas de oro en el cielo. Lo que espero es verlos a ustedes que cuando suene la trompeta se levantan y nos vamos con el Señor. Este evangelio no es por cosas materiales, hermanos. Este evangelio no es por cosas financieras. Es amor por las personas. Y obviamente, eso lleva consigo bienes también. Eso no es necesario que lo digamos. Si usted como líder de célula alguna vez ya ha recibido un regalito por parte de los hermanos, no se sienta mal, agárrelo. Si los hermanos de la célula le celebran su cumpleaños o le dan no es necesario un pastel, a veces una gaja de guineo y más que la más grande le dan a uno. ¿Ya? Eso es parte también. ¿Cuántos creen eso? Pero no se quede con la gaja de guineos, porque ese no es el objetivo del evangelio, sino que es la firmeza de la fe de los que siguen abrazando la gracia del Señor. Para los tesalonicenses, su amenaza era la persecución. ¿Qué es la amenaza para las personas de hoy? Pues usted como líder lo debe de saber. Por ejemplo, hay personas que lo que amenaza su fe es su familia. Que su esposo ya va vos para el culto, ya te vas ahí está una amenaza. Ya vas a querer pasar sola en la iglesia también. Ya vas a decir que también vas a traer a los hermanitos aquí a la casa también. O sea, todo eso amenaza la vida de una persona. Entonces uno tiene que saber y comenzar a ¿qué? La misión que llevaba Timoteo, ¿verdad? Exhortar y afirmar. Ahí debemos de fortalecer. No, hermana, no se preocupe, estamos orando por usted. Ahí va a ver, hasta su esposo también va a llegar a las cosas del Señor. Así tenemos que ser nosotros.
No vaya a llegar usted, y esto es que comienza. Espérese, va a ver. Porque hay algunos que así son, hermano. Espérese, va a ver. Y a mí, que no, déjese esos cuentos para cuando él ya tenga más edad. Porque Pablo, hermanos, no le dijo a los tesalonicenses, y usted es que comienza, y a mí, y así las que nos echaron presos. No dice aquí. Y los comentaristas dicen que es extraño que Pablo no haya alargado más lo que pasó en Filipo. Pero algunos dicen que es porque ellos eran nuevos. ¿Cómo podía estarles diciendo? Y espérense que la espalda les cae. No, eso no se puede. Con que ni nosotros, hermanos, que ya somos adultos, ¿verdad? En el Evangelio, es bien bonito que otro nos anime. No que otro nos diga, y le faltan más pruebas todavía. Usted va comenzando, hermana. O sea, entonces siempre debemos animarnos. Ahora vamos a pasar al 9, que es una pregunta grande que cubre el 9 y el 10. Pero esta pregunta es retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Que es pregunta, pero a la vez es afirmación. O sea que lo que se pregunta aquí Pablo es algo que es una confirmación. Vamos a leer la gran pregunta que abarca los 2 versículos. Por lo cual, viene la pregunta. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? ¿Ya se fijó? Es una gran pregunta. Abre signo de pregunta en el 9, después de la frase por lo cual, y cierra el signo al final del versículo 10. Veamos entonces qué es lo que Pablo trata de decir aquí, y es lo que vamos a hacer para finalizar el tema de hoy. Son 2 cosas. Primero, es que dentro de la pregunta, Pablo está diciendo, ¿qué podemos hacer para agradecer todo el gozo que nos ha traído Timoteo? Esa es la pregunta que está detrás. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Y ahí mismo dentro de la pregunta está la respuesta. Y es esta. Ahí la dice específicamente en el 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. Hermanos, uno pudiera decir, vea, bueno, entonces por este ya no oro porque está fuerte. Pero mire lo que dice Pablo. Se da cuenta de que los hermanos están firmes. ¿Y qué dice él? Pues entonces hay que reforzar la oración de noche y de día. Qué raro, ¿verdad? Porque nosotros cuando una petición ya fue, como que la quitamos y decimos, sigamos porque está más urgente. Como casi no oramos por los que están ya casi cayendo al hoyo. Pero Pablo, dice él, pues entonces, si hay algo que pueda hacer por ustedes, ¿qué es? Orar. Hermanos, yo le quiero mencionar algo. Si usted un día no haya que hacer por alguien, por ejemplo, hay personas que me dicen a mí, pastor, a mí cómo no me gustaría ayudarle a fulano, pero yo no tengo nada. Hay otros que me dicen, hermano, a mí cómo no me gustaría ir a visitar a fulano hasta allá al hospital a San Salvador, pero yo ni Mercedes Umaña conozco. Hermano, a mí, o sea, ese es un montón de quejas de la gente, que a veces es porque no le gusta ayudar en nada. Pero yo le voy a mencionar algo. Si usted quiere ayudarle a alguien, pero de verdad quiere ayudarle, ore por la persona. Que eso es mejor que $100. No digo que los $100 si no los tiene no se los puedo dar. Pero orar por alguien. ¿Usted por qué no está acostumbrado quizás a la oración? Yo, hermanos, tuve la oportunidad de hablar con una hermana que todas las hermanas de ella, hablando de hermanas de papá y mamá, estaban metidas en el pecado.
Entonces yo era testiga de que ella las animaba, las evangelizaba, les mandaba un mensaje bíblico. Y ella me dijo, hermano, yo ya no sé qué hacer por ellas. Porque yo siento que en lugar de ir avanzando, lo que van haciendo es que más se van hundiendo. ¿Y qué puedo hacer por ellas? Y ahí le dije yo, hay algo, y eso siempre se lo digo a alguien, hay algo que usted puede hacer. Pero lo primero que quiero decirle es, si de verdad quiere ayudarle. Yo les hago esa pregunta a las personas que quieren ayudar. ¿De verdad quiere ayudar? Sí, yo quiero ayudar. Y le vuelvo a preguntar, ¿de verdad quiere ayudar? O sea, ¿de verdad? Sí, quiero ayudar. Ore hora y media diaria por ellas. Ah, está bien, ¿verdad? Ahí está el punto. Entonces no quiere ayudar. ¿Por qué, hermanos? Porque esa hermana siguió mi consejo y ya están llegando a la iglesia. ¿Ve usted cómo la oración tiene poder? Hay gente que dice, yo me da lástima por mi hermano que anda bolo. Haga algo por él. Con un bolo no se puede hablar, con un bolo no se puede discutir, pero venir aquí todos los lunes, todos los días de ayuno, todos los que van a venir porque van a venir y orar, ¡ja! Eso es amor. ¿Por qué Pablo dice en el versículo 10, orando solo en el día, solo a la hora de comer, solo a la hora que me acuerdo, de noche y de día? ¿Con qué? Allá cuando nos acordamos, allá cuando, ahorita me acabo de... ¿Con qué dice? Gran insistencia. Entonces yo le pregunto, ¿será que Pablo oraba por los tesalonicenses? Con todo lo que se menciona aquí. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a usted, ¿y usted ora por los que dice amar? Ora por, si usted es líder, ¿cuánto tiempo usted dedica de oración por todos los miembros de su célula? ¿Cuánto tiempo usted dedica para orar por aquel que es el más rebelde? No, ese que se lo lleve Satanás. No, entonces no ama a las personas usted. Entonces no ama a las personas. Si Jesús tuvo uno que hasta lo besó y lo traicionó, ¿qué espera usted? Tener solo angelitos, ¿verdad? Ahí me dice mucha gente, hermano, ¿y usted cómo aguanta a esta gente? Me dicen algunos hermanos. Yo admiro su paciencia. Yo no ando aguantando gente. Dios no me ha puesto a aguantar gente. Dios me ha puesto a amar a las personas. ¿Y cómo hace para aguantarlo? Yo no aguanto a nadie. Yo simplemente amo lo más que puedo a las personas. Sí, pero mire, ese se lo han dado comiendo a usted. ¿Y usted cree que toda la gente va a hablar bien de mí? No interesa. A esas personas que a veces han hablado, hasta me piden perdón y yo no sé ni por qué me piden perdón. Yo solamente les digo, hermana, siga adelante, que aquí no tenemos tiempo para eso. ¿Cuántos están dispuestos a seguir adelante, hermano? Dios no lo ha puesto a usted a aguantar a su marido, a aguantar a sus hijos. Dios lo ha puesto a amar. Y si usted no puede amar, yo le voy a dar un consejo. Practique las disciplinas espirituales. Porque hay gente que cree que amar es, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor para hombres, así se llama. Y a mí me gusta leer, pero yo sé que un libro no me va a ayudar a amar. A uno quien le ayuda a amar es Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que antes de que nosotros le amáramos, Él nos amó primero. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Él nos amó primero. Y terminamos la última parte del versículo 10, para que veamos vuestro rostro. ¿Qué es lo que quería Pablo? Hermanos, antes de que se me olvide, quiero decirles que Pablo volvió a ver a los tesalonicenses. No lo dice aquí la carta, pero los volvió a ver. Y no hay dudas que disfrutaron ese momento. Dios le permitió, a pesar de que el diablo se le puso muchas veces, pero Pablo lo logró. ¿Y para qué los quería volver a ver Pablo? Aquí está. Y el y es el para completar lo que falte de qué? De vuestra fe.
Entonces, ¿qué nos indica esto? Que por muy fuerte que usted se sienta en la fe, nunca, escucha bien, nunca estará totalmente completo. Si usted se siente bien cristiano, si usted se siente bien parado en las cosas de Dios, si usted se siente fuerte, no sé cómo se siente usted espiritualmente, pero nunca estará totalmente al 100%. Siempre va a necesitar amar más, evangelizar más, orar más. ¿Sí o no, hermanos? Por ejemplo, algo que a mí me pasa es eso. Y yo a veces me tengo que frenar un poco. Porque yo siempre ando eso, que Eduardo, tenés que orar más. Eduardo, tenés que leer más la Biblia. Tenés que ayunar más. Pero si yo me estrés espiritual me va a dar. Porque uno nunca va a poder. O sea, ¿qué me ha enseñado el Señor? Si es que tú nunca vas a orar lo suficiente. Escucha eso, hermano. Si usted ora 1 hora al día, cuando la ore va a decir, necesito orar más. ¿Sí o no? Cuando ore las 2 horas al día, ¿qué va a decir usted? Necesito orar más. Cuando ore las 3 horas al día, ¿qué va a decir usted? Nunca va a parar. Porque Dios es un misterio que profundo, que entre más se mete, más quiere. Va a llegar un día, hermano, en que le van a decir, mamá, solo orando y leyendo la Biblia pasa usted, ni ha lavado, mire, ni ha lavado los trastes. Y a veces así me pasa. Mi esposa me dice, mira, deja esos libros un rato, ven y ayúdame. Y tiene razón mi esposa, ¿verdad? Yo dejo ahí un rato la Biblia y ya, ¿qué hago? Va a hacer el arroz, ya me pongo a hacer, porque, pues sí, no solo de Biblia vive el hombre, también de toda pupusita, ¿verdad? De todo arroz frito. Y hablando de eso, hemos llegado al final, hermanos, de esta enseñanza de hoy. ¿Y qué hemos aprendido? Que Pablo estaba alegre por las buenas noticias. Y en el versículo 11, 12 y 13, él desde ya le va a recomendar algunas cosas, porque del versículo 4 en adelante son de nuestros favoritos, ¿ve, hermanos? No hemos llegado al arrebatamiento de la iglesia, estamos cerca de llegar ahí. Y vamos a ver por qué Pablo les dice eso a los tesalonicenses. Así que esta carta solo tiene 5 capítulos. Y yo creo, hermanos, que antes de que salgamos otra vez a las calles, la vamos a terminar. Y vamos a estudiar desde ya, les digo, uno de los 4 evangelios después. Así que, hermanos, es una bendición, ¿verdad? Poder estudiar la palabra del Señor. Ahora póngase de pie. Y le vamos a decir al Señor que nos ayude a amar a las personas. Que nos ayude a ser fuertes como los tesalonicenses. Que nos ayude a no medir el crecimiento por número, sino por fe y por amor. Pensemos en cuánto amamos. Pensemos en cuánta fe tenemos. No para hacer milagros, le hablo de la fe, de la firmeza que usted tiene en Cristo. Entonces digámosle al Señor que nos ayude a estar firmes y que nos ayude a crecer. Señor, gracias por enviar tu palabra esta tarde y enseñarnos la importancia que tiene amar a los demás. Señor, Timoteo no trajo noticias de que había más miembros, no. Trajo noticias de que los hermanos estaban firmes en la fe. Queremos, Señor, que esta iglesia cada día, levante su mano para que esta iglesia sea firme más en la fe. Cada día. Ore por sus hijos para que Dios los afirme en la fe. También oremos para que esta iglesia ame más. Para que cada persona que venga sienta el amor que hay en nosotros. Y si usted no puede amar todavía, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a amar. Ayúdame a amar a los demás. Ayúdame a amar a mi esposo. Ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame a amar a mi suegra. Ayúdame a amar a mis vecinos. Ayúdame a amar a los miembros de la célula. Porque nunca será suficiente el amor que tenemos. Nunca vamos a decir, ahora sí amo lo suficiente. No, no. Siempre vamos a necesitar amar más. Y eso es lo que Dios desea de su iglesia. Que amemos. Que nos amemos los unos a los otros.
no en palabras, sino en hechos, en acciones. Que demostremos que amamos a los semejantes con acciones más que con palabras. Así como la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo demostró su amor? Que envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Señor, ayúdale a esta iglesia a seguir adelante, Señor, porque tú no nos vas a medir, tú vas a ver cuánto amor tenemos, cuánta fe estamos teniendo, Señor. Gracias por un estudio más de esta carta y oramos para que el próximo martes, Señor, si tú nos das la vida, podamos terminar el capítulo 3 de esta carta. Amén y amén.